La lluvia invernal no se limitó a caer. Asaltó la costa occidental de Inglaterra. Llegó desde el Atlántico en grandes cortinas plateadas y grises, golpeando con violencia los muros de piedra de Linworth Park, con una fuerza que sugería que la propia naturaleza tenía algo en contra de la casa. Dentro del salón este, el sonido era un zumbido sordo y rítmico, un latido de agua y viento que subrayaba el silencio opresivo de la habitación. Lord Gabriel Harcourt, marqués de Linworth, estaba de pie frente a la chimenea. Era un hombre de ángulos agudos y líneas rígidas, cuya silueta se recortaba oscura contra la pálida repisa de mármol. A sus 36 años, Gabriel poseía el tipo de rostro que los pintores podrían haber encontrado atractivo y las madres, digno de advertencia, guapo sin duda, pero con una dureza alrededor de la boca y una frialdad en los ojos que hablaban de un alma cerrada y condenada. En la mano sostenía una carta. El pergamino era grueso, caro y de color crema. La letra que lo cubría era una espiral de precisión legal. Era una comunicación de su abogado en Londres, el señor Thaddeus Crouch, un hombre que poseía toda la calidez de un libro de contabilidad y la imaginación de una piedra. Gabriel miró fijamente el gran fuego que se había reducido a brasas incandescentes y cenizas grises. Sintió una sombría afinidad con los restos. Una vez hubo calor aquí. Hace 3 años hubo un incendio que lo consumió todo. Su orgullo, su nombre, su corazón tonto e ingenuo. Ahora solo quedaban cenizas. Una solución práctica, murmuró Gabriel a la habitación vacía, con la voz ronca por la falta de uso. Repitió la frase, sopesando su peso. Práctica. Habían pasado 3 años desde el escándalo que lo había expulsado de la sociedad londinense. 3 años desde que Lady Caroline, su esposa durante solo 2 años, se había plantado en medio del salón de baile de la duquesa de Richmond y había declarado, con una risa que sonaba como cristales rompiéndose, que ya no podía soportar el aburrimiento sofocante de la vida con un hombre que prefería sus especímenes botánicos a la cama de su esposa. Se había marchado esa misma noche con Lord Ashford, un hombre cuyas deudas eran tan famosas como sus hoyuelos, dejando a Gabriel solo frente al coro de susurros de la alta sociedad. No había luchado por ella, no había retado a Ashford a un duelo, simplemente le había dado la espalda a Londres, había regresado a su sede ancestral en Devon y había cerrado las puertas. Había cuidado los jardines botánicos de su madre con una precisión mecánica y obsesiva, podando la madera muerta, igual que había podado su propia capacidad de sentir. Pero la aristocracia era una bestia que exigía ser alimentada, y el marcador de Linworth requería un aire. Gabriel volvió a levantar la carta, con los ojos siguiendo la evaluación desapasionada de su futuro. Mi señor, en cuanto al asunto de la sucesión, he hecho discretas indagaciones, siguiendo sus instrucciones. Usted necesita una esposa de buena cuna, temperamento manejable y, lo que es más importante, que comprenda las limitaciones específicas del acuerdo que proponen. Lord Pembridge, un deudor frenético pero de sangre antigua, ha escrito en nombre de la familia Winter de Hampshire. La familia se encuentra en una situación desesperada tras la muerte del patriarca. Hay 2 hijas. La mayor, Lady Montclair, está casada y establecida. La menor, la señorita Dorothea Winters, tiene 22 años, no se ha casado a pesar de llevar 4 temporadas en el mercado, y su propia familia la describe como tranquila, estudiosa y de una sencillez que excluye la vanidad. Lord Pembridge me asegura que la joven y su madre no están en posición de negociar condiciones. Ella aceptará un matrimonio de conveniencia. No esperará un matrimonio por amor. No trae consigo ningún escándalo, solo pobreza y falta de otras perspectivas. En resumen, es eminentemente adecuada para el propósito práctico de asegurar la línea Lenworth. Gabriel bajó el papel. Sencilla, estudiosa, desesperada. Era perfecta. Una mujer hermosa esperaría adoración. Una mujer encantadora esperaría ser parte de la alta sociedad. Una mujer como Caroline esperaría un marido que atendiera todos sus caprichos. Pero una mujer sencilla y desesperada estaría agradecida por tener un techo sobre su cabeza y un título delante de su nombre.
Ella le daría un heredero y a cambio, él le daría seguridad económica y lo que más ansiaba para sí mismo, soledad. Se dirigió a su escritorio, cuya pesada superficie de caoba estaba despejada, salvo por un tintero y una pluma. Mojó la pluma y el roce de la punta contra el papel sonó sorprendentemente fuerte en la casa silenciosa. Señor Crouch, proceda con los preparativos. Acepto la propuesta relativa a la señorita Winters. Redacte los acuerdos inmediatamente. La boda tendrá lugar dentro de 15 días. No habrá ceremonia, ni invitados, ni celebración. La llevarán a la capilla de Saint Margaret. La recibiré en el altar. Linworth secó la tinta húmeda con movimientos eficientes y controlados. No se preguntó nada sobre la señorita Doratha Winters. No imaginó su rostro ni se preguntó cómo sería su voz. Para él, ella no era una persona. Era una solución, un componente de una transacción que garantizaría la continuidad de su apellido sin alterar la fortaleza de su aislamiento. Llamó al lacayo con la campana una vez tomada su decisión. La carta estaba sellada con lacre rojo y el escudo de la familia Harcourt, un halcón agarrando una rama. Cuando el sirviente tomó la carta e hizo una reverencia, Gabriel volvió a la ventana. La lluvia seguía cayendo, bañando el mundo de gris. Apretó la mano contra el frío cristal, sintiendo cómo el frío se le metía en la piel. «No me falle, señorita Winters», susurró a la tormenta. «Sea tan invisible como prometen». A 200 metros de distancia en las onduladas colinas verdes de Hampshire, la lluvia era más suave, pero el ambiente dentro de Winters Lodge era mucho más tormentoso. La señorita Dorothea Winters estaba sentada en el asiento de la ventana de lo que había sido la biblioteca de su padre, con un pesado volumen encuadernado en cuero sobre las rodillas. Era un tratado sobre mecánica celeste de Pierre-Simon Lelas, un libro que había rescatado de la pila destinada al subastador. Estaba leyendo el mismo párrafo por 10ª vez, con las palabras difuminándose ante sus ojos, incapaz de penetrar el muro de miseria que se había erigido alrededor de su corazón. La puerta de la biblioteca se abrió de golpe y la paz se esfumó. «Ahí estás», dijo Honoria con una voz brillante y frágil como el sonido de unas campanas. Su hermana mayor irrumpió en la habitación, una visión vestida de seda rosa que costaba más que el salario anual de todo el personal doméstico. Honoria, ahora baronesa Montclair, era todo lo que Dorothy no era. Vibrante, hermosa, exigente y cruel. Honoria se acercó al espejo sobre la chimenea y se ajustó un rizo de cabello dorado que se había atrevido a soltarse. «Mamá te ha estado buscando por todas partes. Lord Pembridge ha enviado un mensaje. El marqués ha aceptado». Dorothy cerró el libro lentamente, con los dedos temblando contra la cubierta de cuero. «Lo ha hecho». «Por supuesto que sí», rió Honoria, volviéndose hacia su hermana con una mirada de compasión triunfante. «Te dije que funcionaría. Los hombres como Linworth son bestias predecibles. Necesita una yegua de cría. Y le hemos ofrecido una que no da problemas y no tiene precio». «Honoria», susurró Dorothy con el dolor habitual pero no menos agudo. «Por favor, no pongas esa cara tan trágica», dijo Honoria, utilizando el apodo infantil que sabía que Dorothy detestaba. Se acercó al asiento de la ventana, elevándose sobre su hermana sentada. «Deberías darme las gracias de rodillas. Te he salvado. He salvado a esta familia». «¿Vendiéndome a un monstruo?», preguntó Dorothy, con la voz recuperando un poco de fuerza. Los ojos de Honoria brillaban con maliciosa diversión. «¿Un monstruo? ¿Así es como lo llaman? ¿La bestia de Devon? ¿El marqués loco?» «Oh, probablemente solo sea un jabalí. Un jabalí amargado y silencioso que te ignorará durante 20 años mientras tú te sientas en su castillo lleno de corrientes de aire y tejes calcetines. ¿No es eso lo que querías? Siempre dices que prefieres la soledad a la sociedad. Yo prefiero la paz», corrigió Dorothea. «Hay una diferencia». «Bueno, tendrás paz en abundancia en Linworth Park», dijo Honoria, dándose la vuelta para mirarse las uñas. «Dicen que nadie ha visitado el lugar en 3 años, desde que Lady Caroline se fugó con Ashford. Imagina la tristeza. Será como vivir en un mausoleum». Dorothy miró hacia el jardín,
donde las heladas invernales habían matado las últimas rosas. ¿Por qué lo hiciste, Genoria? ¿De verdad? Le dijiste a mamá que era para salvar las finanzas de la familia, pero te vi susurrando con tus amigas en la asamblea. Te vi riendo. Oria se detuvo. Se volvió lentamente y por un momento la máscara de preocupación fraternal se deslizó por completo. ¿Por qué es divertido, Dorota? ¿No ves la deliciosa ironía? La chica más sencilla de Hampshire, la que sabe citar latín, pero no sabe coquetear ni aunque su vida dependiera de ello, casada con el hombre más esquivo y destrozado de Inglaterra. Es una farsa. Mis amigas y yo hemos hecho una apuesta. La señora Kellaway apuesta a que volverás corriendo a casa en menos de un mes. Yo, sin embargo, tengo más fe en tu terquedad. Apuesto a que te quedarás para siempre. Eres demasiado obediente para marcharte y demasiado orgullosa para quejarte. Te pudrirás allí, Dorota, como los tapices de las paredes, y yo ganaré 50 guineas. Dorota miró a su hermana. La miró de verdad, viendo más allá de la belleza, hasta la criatura hueca y aburrida que había debajo. Eres cruel, Anora. Siempre lo he sabido, pero hasta ahora no me había dado cuenta de lo mucho que lo disfrutas. Anoria volvió a reír, un sonido brillante y sin sentido, y salió de la habitación, dejando la puerta abierta tras de sí. La corriente de aire del pasillo sopló las páginas del libro de Dorotha, haciéndolas revolotear como las alas de un pájaro atrapado. Dorotha se volvió hacia la ventana. La lluvia caía ahora con más fuerza, difuminando el mundo en una mancha gris. No me pudriré, susurró al cristal, con voz temblorosa pero feroz. Leeré, pasearé por los jardines, le sobreviviré a él, y te sobreviviré a ti. El viaje a Devon comenzó 3 días después, bajo un cielo del color de un moratón reciente. El carruaje que Gabriel había enviado a buscarla era negro y llevaba el escudo de Lindworth en plata en el panel de la puerta, un halcón agarrando una rama espinosa. Parecía más un coche fúnebre que un carruaje nupcial. Dorotha se sentó dentro, con su baúl atado al techo y las manos enfundadas en guantes de lana gris que apenas le protegían del frío. Frente a ella se sentó Lady Beatrice, que había insistido en acompañar a su hija para ver cómo se instalaba, aunque Dorotha sospechaba que su madre solo quería asegurarse de que el marqués no cambiara de opinión en el último momento. Anoria estaba sentada junto a su madre, envuelta en pieles, mirando el paisaje que pasaba con una expresión de aburrido desdén. El viaje era un ejercicio de resistencia. Las carreteras estaban llenas de baches y barro debido a las incesantes lluvias invernales, lo que hacía que el carruaje se balanceara y se tambaleara violentamente. Durante 2 días viajaron hacia el oeste, viendo cómo el paisaje cambiaba de las suaves colinas de Hampshire al terreno más salvaje y escarpado de Devon. Los árboles aquí eran nudosos y doblados por el viento, la tierra más oscura, el aire más cortante. Pararon para pasar la noche en una posada cerca de Exat. La sala común estaba abarrotada y olía a cerveza y lana húmeda. Cuando el posadero se dio cuenta de a quién pertenecía el carruaje, o más bien de qué escudo llevaba, su actitud pasó de la indiferencia al pánico obsequioso. El grupo del marqués de Lindworth. Mis más humildes disculpas, mi señora. Despejaremos el salón privado inmediatamente. Parece que el nombre de su marido tiene cierto peso al menos, comentó Anoria, mientras los conducían a una pequeña habitación con corrientes de aire y una chimenea humeante. Aunque uno se pregunta si es respeto o miedo. ¿Viste la cara de ese hombre? Parecía como si hubiéramos traído un barco con la peste a su patio. Es un marqués, dijo Lady Beatrice nerviosa, calentándose las manos junto a la gran chimenea. Es natural que la gente sea respetuosa. Era miedo, dijo Dorotha en voz baja. Ella también lo había visto. La forma en que el mozo de cuadra se había estremecido al ver el escudo con el halcón. La forma en que la criada le había susurrado a la cocinera. Estaban entrando en el territorio de un hombre que no era solo un recluso, sino una leyenda de oscuridad en su propio condado. Esa noche, Dorotha yacía despierta en una cama extraña, escuchando el viento sacudir el cristal de la ventana. Pensó en el hombre que la esperaba.
Intentó imaginar un rostro a partir de los rumores que había oído. Un monstruo, una bestia, un hombre destrozado, pero lo único que podía imaginar era el halcón en la puerta del carruaje, con sus afiladas garras y su afilado pico, una criatura hecha para cazar y matar, no para cuidar. Seré invisible, se prometió a sí misma en la oscuridad. Estaré tan callada que se olvidará de que estoy allí. Seré el fantasma de su máquina. Llegaron a Linworth Park a última hora de la tarde siguiente. La llegada fue espectacular. Una larga avenida bordeada de robles centenarios que se unían por encima, creando un túnel de sombras incluso a la luz del día. Al final del túnel, la casa se alzaba como un acantilado. Torres de piedra gris y hileras de altas ventanas oscuras que reflejaban las nubes de tormenta que se acumulaban en lo alto. Era magnífica y aterradora. El carruaje se detuvo ante la entrada principal. Las enormes puertas de roble estaban abiertas y una fila de sirvientes esperaba en los escalones, con la cabeza inclinada contra el viento. Doratha bajó, con las piernas entumecidas por el viaje, y sintió el peso de la casa presionándola. Una mujer vestida de bombacina negra se adelantó. Tenía un rostro severo suavizado por unos ojos amables. Señora Daventry, mi señora, ama de llaves, bienvenida a Linworth Park. Gracias, dijo Dorotha, con voz débil al aire libre. Su señoría está en la capilla, dijo la señora Daventry, mirando brevemente a Honoria y a Lady Beatrice, con un atisbo de cansancio. Ha dado instrucciones para que la ceremonia se celebre inmediatamente después de su llegada. El vicario está esperando. Inmediatamente, Lady Beatrice se inquietó. Pero sin duda debemos cambiarnos de vestido, refrescarnos. Su señoría fue muy específico, dijo la señora Daventry, con un tono cortés pero inflexible. Desea que el asunto concluya antes del anochecer. Qué romántico, dijo Anora con tono burlón, ajustándose el sombrero. No puede esperar para reclamar a su novia. O tal vez simplemente quiere acabar con lo desagradable, como sacar una muela. Dorotha sintió un nudo frío en el estómago. Estoy lista, dijo. No quería cambiarse. No quería prolongar la expectación. Si iba a ser sacrificada, que se hiciera, mientras aún tuviera el valor de mantenerse erguida. Caminaron hasta la capilla, una pequeña estructura medieval de pedernal oscuro, situada en el límite de la finca, separada de la casa principal por un césped azotado por el viento. El interior era frío y olía a incienso viejo y piedra húmeda. Solo estaba iluminado por las velas del altar, cuyas llamas bailaban con la corriente de aire, y allí, de espaldas a ellos, estaba el marqués. Se giró cuando entraron. Era más alto de lo que Dorotha había imaginado. Vestía de negro, austero y sin adornos, lo que hacía que el palar de su rostro y la oscuridad de su cabello parecieran aún más pronunciados. No era feo. Las burlas de Honoria sobre una bestia eran infundadas. De hecho, poseía una belleza clásica severa, como una estatua tallada en granito. Pero sus ojos eran del color del mar en invierno, grises y turbulentos y terriblemente fríos. No sonrió, no hizo ninguna reverencia, simplemente observó a Dorotha caminar por el corto pasillo hacia él, con la mirada diseccionándola. No la miraba como a una mujer, sino como a un componente, una adquisición necesaria. Observó su altura, su sencillo vestido gris, su pálido rostro, y aparentemente los descartó todos como adecuados para su propósito. «Mi señor», susurró Lady Beatrice cuando llegaron al altar, haciendo una profunda reverencia. Gabriel la ignoró. Su atención estaba fija por completo en Dorotha. «Señorita Winters», dijo. Su voz era profunda, un barítono que vibraba en el espacio de piedra. «Lord Harcourt», respondió ella. Levantó la barbilla, negándose a apartar la mirada, aunque todos sus instintos le gritaban que huyera. «¿Empezamos?», le indicó al vicario, que parecía nervioso y esperaba con el libro de oraciones. La ceremonia fue un torbellino de palabras antiguas pronunciadas en un vacío hueco. Dorotha repitió los votos automáticamente. Amar, respetar y obedecer. Las palabras le parecieron mentiras con sabor a ceniza. Gabriel pronunció sus votos con la dicción precisa y seca de un hombre que lee un contrato legal.
No había emoción ni vacilación, solo el cumplimiento de un deber. Cuando llegó el momento del anillo, Gabriel extendió la mano y tomó la de ella. Su piel estaba fría pero seca. Mientras deslizaba la pesada banda de oro en su dedo, Dorothy sintió un temblor recorrer su mano. Fue leve, apenas una vibración, pero por un segundo sus dedos se apretaron alrededor de los de ella, agarrándolos con fuerza como si se estuviera estabilizando al borde de un precipicio. Ella lo miró, sorprendida. Por un instante fugaz, el hielo gris de sus ojos pareció resquebrajarse, revelando algo crudo y agonizantemente humano debajo, un destello de pánico, de arrepentimiento. Luego desapareció. La máscara volvió a colocarse en su lugar. Él soltó su mano como si le quemara. «Os declaro marido y mujer», tartamudeó el vicario. Gabriel no la besó. Ni siquiera volvió a mirarla. Dio media vuelta y entró en la sacristía para firmar el registro, con su abrigo negro revoloteando a su alrededor como un sudario. «Bueno», susurró Honoria en voz alta, inclinándose cerca del oído de Dorothy. «Qué alegre. He visto funerales con más alegría. Bienvenida a tu nueva vida, querida hermana. Intenta no morir congelada antes de producir el aire». Esa noche, el silencio de Linworth Park parecía presionar contra las puertas de las habitaciones de la marciana. Dorothy se sentó junto al fuego, todavía vestida con su seda gris, con las manos fuertemente entrelazadas en su regazo. Estaba preparada para este deber. Sabía lo que se esperaba de una esposa, especialmente de una comprada por el aire. Se oyó un fuerte golpe en la puerta que conectaba las habitaciones. Dorothy se puso de pie, con el corazón latiéndole con fuerza en el pecho. «Adelante», susurró, aunque sabía que él no podía oírla. Se aclaró la garganta y habló más alto. «Entra». La puerta no se abrió. En su lugar, la voz de Gabriel atravesó la pesada puerta de roble, profunda y apagada. «No te molestaré esta noche, Dorothy. Has tenido un largo viaje y un día agotador. Se ha ordenado a los sirvientes que no te despierten hasta que llames». Ella se quedó mirando la madera, atónita por el respiro. «Que duermas bien, mi señora», dijo él, con voz ahora más áspera. «Aquí estás a salvo del mundo y de mí». Ella oyó sus pasos alejándose, dejándola sola con el fuego moribundo y una confusión que se parecía extrañamente a la gratitud. El desayuno de boda de la mañana siguiente fue una farsa de hospitalidad. Se celebró en el comedor familiar, un espacio de madera oscura y pesadas cortinas de terciopelo que parecía diseñado para absorber toda la luz y el sonido. Gabriel se sentó a la cabecera de la mesa, silencioso e imponente. Dorothy se sentó a su derecha, mirando fijamente un plato de huevos que no podía tragar. Lady Beatrice charlaba nerviosamente sobre el tiempo, sobre los caminos, sobre cualquier cosa para llenar el silencio sofocante. Y entonces se abrieron las puertas. No era un sirviente, era Honoria, entrando como una reina, reclamando su trono, con un vestido de seda azul celestial que brillaba de forma impactante en la lúgubre habitación. Pero no estaba sola. Detrás de ella caminaban su marido, el barón Montclair, y otras 3 parejas, amigos de Londres, gente que Dorothy reconoció como la élite, el cruel círculo que cortejaba a Honoria. «Buenos días», anunció Honoria, con voz resonante. «Nos encontramos con los Hamilton y los Grey en el camino. ¿Te lo imaginas? Viajaban a Bath y yo insistí absolutamente en que se detuvieran para felicitar a la feliz pareja. Los invitados se agolparon en la habitación. Una ráfaga de telas caras y voces estridentes trajo el aroma de la lana húmeda y el perfume artificial. Miraron a su alrededor con ojos hambrientos y curiosos, observando la habitación oscura, al marqués silencioso, a la novia sencilla. Gabriel bajó lentamente el tenedor. El sonido de la plata contra la porcelana fue suave, pero silenció la sala al instante. «Lady Montclair», dijo Gabriel, no alzó la voz, pero la temperatura de la sala pareció bajar 10 grados. No se le había dado permiso para invitar a invitados. «Oh, vamos, mi señor». Honoria se rió, haciendo un gesto con la mano para restarle importancia.
Se sentó sin que se lo pidieran. No se puede celebrar una boda sin una fiesta. Es prácticamente ilegal. Además, sentía una responsabilidad. Al fin y al cabo, fue idea mía. Una de las mujeres, una criatura de rostro afilado vestida de verde esmeralda, se rió disimuladamente detrás de su mano. Honoria nos ha estado contando una historia encantadora, dijo Lord Linworth sobre cómo se produjo este enlace. Es todo un romance. ¿De verdad? Preguntó Gabriel. Tenía los ojos fijos en Honoria. Por favor, cuéntenos la historia, dijo Lady Monmouthclair. Me tiene cautivada. Honoria sonrió. Era la sonrisa de un gato con un ratón entre las patas. Miró a Doratha y sus ojos brillaron con malicia. Es una historia de sentido práctico, mi señor. Todos sabíamos que la pobre Doratha estaba pasando apuros. 4 temporadas, ninguna propuesta, una carga para las finanzas familiares. Y usted, bueno, todo el mundo conoce su reclusión, su necesidad de un acuerdo tranquilo. Parecía la solución perfecta, la solterona imposible de casar y el hombre que no quiere esposa. Simplemente le sugería a Lord Pembridge que uniera a 2 personas que se habían quedado sin otras opciones. 2 almas desesperadas, murmuró la mujer de verde lo suficientemente alto como para que se oyera. Qué caritativa eres, Anora. En efecto, Anora estuvo de acuerdo. Pensé, ¿por qué no? ¿Por qué no dejar que se salven el uno al otro? Él consigue un heredero. Ella consigue un techo bajo el que vivir. Y la sociedad se libra de ver otra temporada a la pobre Doratha de pie junto a la pared. Doratha sintió cómo se le helaba la sangre en las venas. Se quedó mirando el mantel, deseando que el suelo se abriera y la tragara. La humillación era absoluta. Ser despreciada como un mueble estropeado delante de su marido en su propia casa. Así que, ya ves, Honoria terminó de levantar una copa de vino que se había servido. En cierto modo era una broma cósmica que se convirtió en un matrimonio para la feliz pareja, la bestia y el ratón. El silencio que siguió era tan denso que se podía ahogar en él. Doratha agarró la servilleta con fuerza, con los nudillos blancos, esperando las risas, esperando que Gabriela sintiera, que estuviera de acuerdo, que la despidiera. Las patas de la silla rasparon ruidosamente el suelo. Gabriel se levantó. Ahora no parecía un recluso. Parecía un rey cuyas fronteras habían sido violadas. Se alzaba sobre la mesa, con los hombros anchos y el rostro convertido en una máscara de aterradora calma. Caminó lentamente alrededor de la mesa hasta situarse detrás de la silla de Doratha. Una broma, repitió Gabriel en voz baja. Una forma de hablar, mi señor, dijo Anora, aunque su sonrisa vaciló ligeramente. No, dijo Gabriel. No lo creo. Puso una mano sobre el hombro de Doratha. Su tacto era pesado, cálido, sólido, una reivindicación, un escudo. Has venido aquí, Lady Monmouthclair, a mi casa, para reírte de tu hermana. Has traído a tus amigos para que nos miren como si fuéramos animales en un zoológico. ¿Crees que has orquestado una gran comedia? Apretó el hombro de Doratha, no con ira, sino para tranquilizarla. Llamas a tu hermana fea, continuó Gabriel, alzando la voz con fuerza, llenando la habitación. La llamas casadera, la llamas una carga, la miras a través del prisma de tu propia vanidad y no ves nada. Miró a Doratha. Por primera vez sus 2 ojos no eran fríos, ardían con una feroz indignación protectora. Pero te equivocas, dijo Gabriel. Te equivocas de forma fundamental y catastrófica. En el poco tiempo que la conozco, la señorita Winters, Lady Linworth, ha demostrado más dignidad en su dedo meñique que usted en todo su ser. Entró en esta casa, en un matrimonio con un desconocido, con la cabeza alta y el espíritu inquebrantable. Ha enfrentado su crueldad con un silencio que usted confunde con debilidad, pero que yo reconozco como elegancia. Miró a Honoria y su expresión era fulminante. Usted habla de valor, usted habla de mérito. Eres una concha dorada. Lady Monmouthclair, bonita a la vista y completamente vacía por dentro. Mi esposa es una mujer de sustancia. Es callada porque piensa antes de hablar.
Es solitaria porque no encuentra consuelo en el ruido superficial que tú llamas conversación. Me la ofreciste como una broma. Entonces te doy las gracias, porque accidentalmente me has dado lo único de valor que esta familia ha producido jamás. Anoria se quedó boquiabierta. Su rostro se tornó rojo por algunas zonas. La amiga que había traído se movió incómoda, evitando la mirada de Gabriel. Gabriel, susurró Dorata, conmocionada hasta lo más profundo. Mi señor, protestó el barón Montclair, poniéndose de pie. Esto es innecesario. Fuera, dijo Gabriel. No gritó. No era necesario. La orden resonó como un latigazo. Ninguno de ustedes es bienvenido en mi casa. Se marcharán ahora mismo. Si no han abandonado mi propiedad en 20 minutos, soltaré a los perros. No puede hablar en serio. Anoria jadeó. Nunca he hablado más en serio en mi vida, dijo Gabriel. Llévense sus risas y su crueldad de vuelta a Londres. Esta casa es un lugar de silencio, tal vez, pero ya no será un lugar de burlas. Hubo un revuelo de movimientos, se empujaron las sillas, se recogieron las capas. La humillación se había invertido. Los depredadores se habían convertido en presas. En cuestión de segundos, la sala se vació. Anoria se detuvo en la puerta y lanzó una última mirada venenosa a Dorata. Te arrepentirás de esto, siseó. Él está defendiendo su orgullo, no a ti. No lo confundas con afecto. Y se marchó. La puerta principal se cerró de golpe, resonando en la amplia casa. El sonido de las ruedas del carruaje crujiendo sobre la grava se desvaneció en la distancia. El silencio volvió al comedor. Pero ahora era diferente. No era el silencio pesado y opresivo de antes. Era el silencio de una tormenta que había estallado. Dorotha se quedó paralizada, con la mano temblorosa apoyada sobre la mesa. Gabriel seguía detrás de ella, con la mano aún sobre su hombro. Lentamente, la retiró y se acercó a la ventana, contemplando el cielo gris. «Mi señor», dijo Dorotha. Su voz era apenas audible. «Gracias». Gabriel no se volvió. Tenía los hombros rígidos, como si el arrebato le hubiera costado mucha energía. «No me des las gracias. No lo hice por tu gratitud. Lo hice porque no toleraré la falta de respeto en mi propia casa». «Aún así», ella dijo, levantándose de la silla, «me llamaste mujer de sustancia. Nadie había dicho nunca algo así de mí». Entonces se volvió con el rostro sereno de nuevo, la máscara en su sitio, pero con los ojos cansados. Era la verdad, Dorota. Fuera lo que fuera este matrimonio, un contrato, un deber, una conveniencia, se basaría en la verdad. No te mentiré y no permitiré que otros mientan sobre ti. Se dirigió hacia la puerta, deteniéndose al pasar junto a ella. Bajó la mirada y por un segundo pareció que iba a extender la mano para tocarla de ella, pero se contuvo. Se cruzó de brazos a la espalda, retirándose a su fortaleza. La señora Daventry le mostrará la distribución de la casa. Como le escribí, tiene libertad para usar la biblioteca y el invernadero. Solo le pido que respete mi privacidad en el ala oeste. Ese es mi refugio. Lo entiendo, dijo Dorothy. Bien, asintió con rigidez. Cenaremos a las 7. Hasta entonces, tienes libertad. La dejó allí, entre los restos del desayuno sin tocar. Dorothy exhaló un suspiro que sentía que había estado conteniendo durante días. Estaba sola de nuevo. Pero al tocarse el hombro donde había descansado la mano de él, se dio cuenta de que algo había cambiado. No era un monstruo, era un hombre que sufría. Un hombre que había construido muros de hielo para mantener alejado al mundo, pero había salido de detrás de esos muros para defenderla. El invernadero, se susurró a sí misma, recordando su carta. Empezaré por ahí. El invernadero de Lindworth Park fue toda una revelación. Era una catedral de cristal y hierro adosada al lado sur de la casa, que protegía un mundo verde del invierno inglés. Cuando Dorothy entró una hora más tarde, el aire era cálido y húmedo, con olor a tierra mojada, musgo y el dulce y intenso perfume del jazmín. Fue un shock para los sentidos después de la fría piedra de la casa. Las palmeras se alzaban hacia el alto techo de cristal. Los helechos desplegaban sus frondas como amantes que despiertan. Había orquídeas en tonos violetas y dorados moteados colgando de cestas cubiertas de musgo.
Era un paraíso y estaba claro que era muy querido. Todas las hojas eran brillantes, todas las macetas estaban libres de malas hierbas. Caminó lentamente por el camino central, rozando con los dedos las hojas de un limonero. Sintió que la paz se apoderaba de ella por primera vez en semanas. Aquí, en medio de la vida silenciosa y palpitante de las plantas, tenía sentido. Encontró un pequeño escritorio escondido en un rincón, oculto detrás de una pantalla de bambú. Sobre él había un libro de contabilidad, una pila de papel de dibujo y varios lápices. Era el espacio de trabajo de Gabriel. Dudó, sabiendo que no debía entrometerse, pero sobre el escritorio había una pequeña planta en maceta que parecía fuera del lugar. Era una gelaure, con sus flores blancas marchitas y sus hojas amarillentas en los bordes. Dorothy frunció el ceño. Tocó la tierra. Estaba húmeda, demasiado húmeda. Miró hacia el techo de cristal. La planta estaba justo debajo de un cristal que era un poco más oscuro que los demás, lo que probablemente proporcionaba sombra en verano, pero oscuridad en invierno. «Te estás ahogando», le susurró a la planta. «Y tienes frío». Sin pensarlo, cogió la maceta. La trasladó a un soporte cerca de la pared orientada al sur, donde el débil sol invernal se acumulaba en el suelo de piedra. Sujetó un tallo caído con una pequeña ramita que encontró en el suelo. Luego, sintiéndose audaz, tomó un trozo de papel del escritorio. Escribió una sola línea. Hiberus niger prefiere un suelo bien drenado y luz moteada, no sombras profundas. No puede florecer si se está ahogando. Dejó la nota en el escritorio, sujetándola con una piedrecita. Cuando regresó a su habitación, su corazón latía con fuerza. Se había atrevido a hablarle en el único idioma que parecía importar aquí. A la mañana siguiente, Dorata fue al invernadero antes del desayuno. La gelaure estaba donde la había dejado, pero la tierra había sido aireada y la maceta elevada sobre pies de arcilla para mejorar el drenaje. Su nota había desaparecido del escritorio. En su lugar había una hoja de papel crema grueso. «Tienes buen ojo». Había confundido su letargo con dormicancia. Parece que incluso las plantas necesitan un cambio de perspectiva para sobrevivir. Debajo de las palabras había dibujado la flor. Era un dibujo técnico, preciso y arquitectónico, que mostraba las venas de los pétalos y la estructura del tallo. Pero en la parte inferior había escrito: «Gracias». Dorothea sonrió. Era una sonrisa pequeña y frágil, pero era real. 2 días después, encontró una nueva nota esperándola. «La orquídea Dendrobium cerca de la fuente te está a punto de florecer. Solo florece una vez cada 3 años y se dice que su aroma cambia de la mañana a la noche. Valoro mucho tu observación». Dorothea pasó la mañana junto a la fuente. Dibujó la orquídea mientras los capullos se abrían, fijándose en el pálido color lavanda de los pétalos. Escribió sus observaciones en el reverso del boceto. Aroma matutino, cítricos y manzana verde. Expectativa vespertina, vainilla. Le dejó el boceto. Al día siguiente recibió una respuesta. Aroma vespertino confirmado. Vainilla con un toque de clavo. Tu boceto captura a la perfección la asimetría de los pétalos. La mayoría de los ilustradores intentan hacer que la naturaleza sea simétrica, lo cual es una mentira. Tú dibujas la verdad. Así comenzó un silencioso cortejo por carta. No hablaron de ello durante la cena. Sus comidas eran educadas y tranquilas, en las que hablaban del tiempo o de la gestión de la finca. Gabriel se mantuvo distante, retirándose a su estudio inmediatamente después de comer. Pero en el invernadero, en medio de la vegetación, hablaban sin parar. Intercambiaban notas sobre la acidez del suelo, la poda de las rosas, los extraños hábitos de las plantas carnívoras. Pero entre las líneas del latín botánico se decían otras cosas. «Este helecho es resistente», escribió ella. «Sobrevive incluso cuando se descuida». «La resistencia se confunde a menudo con la dureza», respondió él. «Quizás simplemente espera las condiciones adecuadas para ablandarse. El cactus utiliza sus espinas para proteger su agua», escribió. «Asume que todo lo que se le acerca es un ladrón». «Quizás», respondió ella, «simplemente nunca le han ofrecido agua libremente y por lo tanto no sabe cómo recibirla».
Las semanas se convirtieron en un mes. El invierno se intensificó y la nieve cubrió los terrenos de Linworth Park con un manto de silencio blanco. Pero dentro de la casa estaba comenzando un Thor. Una tarde a finales de enero, Dorotha estaba en la biblioteca buscando un libro sobre flora alpina. Estaba subida a una escalera para alcanzar un volumen en el estante superior cuando la escalera se desplazó sobre el suelo pulido. Ella dio un grito ahogado y se agarró a la estantería, mientras la escalera se tambaleaba peligrosamente debajo de ella. Unas manos fuertes la sujetaron por la cintura. «Ya te tengo». La voz de Gabriel estaba justo al lado de su oído. La bajó con tanta facilidad como si fuera una muñeca y la dejó con los pies en el suelo. No la soltó inmediatamente. Durante un momento, ella estuvo pegada a la parte delantera de su abrigo, oliendo su aroma a jabón, papel viejo y el fresco olor del aire invernal. Levantó la vista. Él la miraba y sus ojos grises estaban oscuros, con las pupilas muy dilatadas. La distancia que normalmente los separaba había desaparecido. «Dorotha», susurró. Era la primera vez que pronunciaba su nombre sin un título desde el banquete de boda. «El libro», balbuceó ella, sin aliento. No podía alcanzarlo. «Deberías haberlo pedido», dijo él. Su voz era áspera. «No tienes que hacerlo todo sola». «Ya no». Alargó un brazo, con una mano aún en su cintura para sujetarla, y cogió el libro de la estantería con la mano libre. Se lo entregó. Sus dedos se rozaron y el contacto le provocó una sacudida más intensa que la electricidad estática. Gabriel retiró la mano y se apartó como si hubiera infringido una norma. La máscara volvió a su sitio, pero ahora era más fina. «Ten cuidado», dijo con voz ronca. «El suelo está resbaladizo». «Gabriel», dijo ella, armándose de valor. «Las notas del conservatorio». Él se detuvo, medio dado la vuelta. «Sí, significan mucho para mí. Nunca he tenido a nadie con quien compartir mis pensamientos. Mi familia. Pensaban que mis intereses eran una tontería». Gabriel se volvió hacia ella. Su expresión era intensa. «Tu familia eran unos necios, Dorotha. Creo que he dejado clara mi opinión al respecto. Tu mente es...» Buscó la palabra. «Es un paisaje poco común. Disfruto explorándolo». Se inclinó bruscamente y salió de la habitación, dejando a Dorotha aferrada al libro contra su pecho, con el corazón cantando una canción que nunca había imaginado escuchar. La crisis llegó en febrero. No llegó con un grito, sino con una tos. Gabriel había estado fuera, en la finca, supervisando la reparación del techo de un inquilino bajo la lluvia helada. Había regresado empapado hasta los huesos, temblando, pero se había negado a dejar de trabajar y se había retirado a su estudio con una botella de brandy. A la mañana siguiente, la casa estaba silenciosa de una manera diferente. Los sirvientes susurraban. La señora Daventry se encontró con Dorotha al pie de las escaleras, con el rostro pálido. «Es la fiebre, mi señora. Su señoría no puede despertar. Está ardiendo». Dorotha sintió una mano fría apretándole el corazón. Subió corriendo las escaleras, ignorando las protestas de la ama de llaves, que le decía que no se expusiera al contagio. Irrumpió en el caótico dormitorio de Gabriel, en el ala oeste, una habitación en la que nunca había entrado. Era austera, como la de un monje. El único lujo eran las pesadas cortinas de terciopelo, ahora corridas para proteger del sol. Gabriel yacía en el centro de la gran cama, con el rostro enrojecido por un calor antinatural y la respiración entrecortada y superficial. Se retorcía y murmuraba nombres en su delirio. «Caroline», gimió. «¿Por qué? ¿Por qué?» Dorotha se estremeció, pero dio un paso adelante. Le puso la mano en la frente. Estaba ardiendo. «Trae agua fría», ordenó a la criada que se encogía en un rincón. «Y sábanas limpias, y trae mi cuaderno de bocetos del invernadero, el que tiene las notas sobre remedios herbales, rápido». Durante 3 días y 3 noches, Dorotha no se apartó de su lado. Libró una guerra contra la fiebre. Le bañó la cara con agua fría. Le obligó a beber té de corteza de sauce entre sus labios agrietados. Le sujetó cuando le venían las pesadillas. Conoció sus demonios en aquellas horas oscuras. Le oyó suplicar perdón.
Le oyó gritar a los fantasmas de su pasado. Oyó la profundidad de su soledad, la creencia de que era incapaz de ser amado, que estaba roto, desechado. Estoy aquí, le susurró, acariciándole el cabello húmedo. Estoy aquí, Gabriel. No estás solo. No te dejaré. A la cuarta mañana la fiebre bajó. Dorotha se había quedado dormida en la silla junto a la cama, con la cabeza apoyada en el colchón y la mano agarrada a la de él. Se despertó al sentir un movimiento. Levantó la cabeza. Gabriel la estaba mirando. Sus ojos estaban claros, aunque agotados. Estaba mirando sus manos unidas. Dorotha, dijo con una voz ronca y quebrada. Estás despierto, susurró ella, con lágrimas brotando de sus ojos. Gracias a Dios que te quedaste, dijo él, como si se tratara de un milagro. Te oí en la oscuridad. Te quedaste. Por supuesto que me quedé, dijo ella. Eres mi marido. No, susurró él. Movió el pulgar, acariciando el dorso de su mano. Es más que eso. Caroline se marchó cuando yo solo era aburrido. Te quedaste cuando me estaba muriendo. ¿Por qué? Porque, dijo Dorothea, y la verdad salió de su boca, simple e innegable. Porque tú me ves, porque me defendiste. Porque sabes que los infiernos necesitan drenaje y que yo necesito libros. Porque ella bajó la mirada. Porque creo que te he amado desde el momento en que le dijiste a mi hermana que se fuera. Gabriel cerró los ojos. Una lágrima se deslizó por su mejilla, dejando un rastro entre la barba incipiente. Pensé que mi vida había terminado, susurró. Pensé que era ceniza, pero tú eres la lluvia que despierta la semilla. Abrió los ojos y la miró con una vulnerabilidad que le rompió el corazón y lo curó al mismo tiempo. No soy un hombre completo, Dorotha. Tengo aristas afiladas, tengo sombras, pero lo que queda de mí te pertenece, si lo aceptas. Dorotha se inclinó hacia adelante y le besó la frente y luego, suavemente, los labios. Lo aceptaré todo, prometió. Las sombras y la luz. La fiebre retrocedió lentamente, como la marea que se retira de la orilla, dejando a Gabriel débil pero lúcido. Los días de su convalecencia se convirtieron en un tiempo de extraña gracia suspendida en Lindworth Park. El invierno comenzó a aflojar su control sobre la finca, y la implacable lluvia gris dio paso a un pálido y acuoso sol que se colaba por las ventanas geminadas del ala oeste. Por primera vez en 3 años, las puertas de las habitaciones del amo no estaban cerradas con llave. Dorothea se movía entre sus propias habitaciones y las de él con una discreta corrección que engañaba a los sirvientes, pero no a ella misma ni a su marido. Mientras él recuperaba las fuerzas, ella le leía pasajes de las revistas botánicas que le gustaban, poesía de Wordsworth y, ocasionalmente, con atrevimiento, los tratados filosóficos que habían discutido en la biblioteca. Una tarde, una semana después de que la fiebre remitiera, Gabriel se sentó en el sillón junto a la ventana, con una manta sobre las piernas. La observaba mientras ella servía té de una vajilla de plata, con la luz del sol reflejándose en los mechones de pelo que se habían escapado de su cofia. Pareces cansada, dijo. Su voz había perdido el tono ronco de la enfermedad, pero conservaba una nueva profundidad grave. Dorotha se detuvo, con la tetera suspendida en el aire. Estoy muy bien, mi señor. Gabriel la corrigió con suavidad. Me llamabas Gabriel cuando estaba muriendo. Me gustaría que siguieras haciéndolo ahora que tengo intención de vivir. Un rubor se extendió por su cuello. Gabriel, entonces, y no estoy cansada. Estoy contenta. Contenta de ser la enfermera de un inválido. Contenta de ser útil, dijo, entregándole la taza. Sus dedos se rozaron, un contacto deliberado que duró un segundo más de lo necesario. Y contenta de estar en una habitación donde no soy invisible. Gabriel tomó el té, pero no bebió. Sostuvo el platillo, mirando los ondulados jardines donde se derretía la escarcha. He perdido mucho tiempo, murmuró. Construí una fortaleza para mantener alejado el dolor, Dorotha. Pero olvidé que los muros también mantienen alejada la luz. He estado viviendo en la oscuridad durante 3 años. La gelaure florece en la oscuridad, le recordó ella suavemente,
sentada en la otomana cerca de su silla, pero incluso ella busca el sol cuando llega la primavera. Él la miró, con expresión intensa. Se acerca la primavera, quiero enseñártela. No solo el invernadero, sino la finca, la tierra. Hay un lago al norte y una glorieta en la colina, desde donde se puede ver el mar en un día claro. ¿Pasearás conmigo cuando pueda? Me encantaría, dijo ella. La distancia física entre ellos no se erosionó con un choque dramático, sino con la certeza lenta y constante de un glaciar en movimiento. Era la forma en que se inclinaba hacia ella cuando le ajustaba las almohadas, la forma en que se negaba a dejar que la criada leyera su correspondencia, insistiendo en que solo Dorasta tenía la paciencia necesaria para sus pergaminos, y la forma en que la miraba cuando pensaba que ella no se daba cuenta. Una mirada de ansia, sí, pero también de profunda y desconcertante gratitud. A mediados de marzo, Gabriel se encontraba lo suficientemente bien como para cenar en la planta baja. La primera cena que compartieron en el comedor principal fue como una victoria. Él llevaba un traje de etiqueta, aunque el abrigo le quedaba un poco más holgado que antes. Dorotha llevaba el vestido de lana verde que él había admirado, con el broche de amatista que él le había regalado, una reliquia familiar que le había entregado sin pompa alguna un martes por la mañana. Después de la cena, él no se retiró a su estudio. El cielo está despejado esta noche, dijo, de pie junto a las puertas francesas que daban a la terraza. Excepcionalmente despejado. Dorotha levantó la vista de su bordado. ¿De verdad? Tengo un telescopio, dijo él, volviéndose hacia ella. En el tejado de la torre. Antes solía pasar horas allí. Bueno, antes. Hace años que no subo allí, pero recordé que mencionaste tu interés por las lunas de Júpiter. Dorotha dejó a un lado su labor de costura, con el corazón latiendo a un ritmo irregular. He leído sobre ellas. Nunca las he visto. Ven, dijo él, tendiéndole la mano. Ella la tomó. La subida a la torre era empinada, por una estrecha escalera de piedra que olía a polvo y aire frío. Gabriel iba delante, sosteniendo la linterna, con su mano firme y cálida sobre la de ella. Cuando salieron a la azotea, el viento azotaba las faldas de Dorotha, pero la vista que se extendía ante ellos le robó el aliento. El cielo era un vasto cuenco invertido de terciopelo salpicado de diamantes. Sin el humo de Londres, ni las luces de la ciudad que los atenuaran, las estrellas brillaban con una ferocidad que casi se podía oír, una sinfonía silenciosa de luz. La Vía Láctea era una mancha plateada que se arqueaba sobre sus cabezas. «Oh», susurró Dorotha, agarrándose al brazo de Gabriel. «Oh, es demasiado». «Es exactamente lo suficiente», dijo Gabriel. La llevó hasta el pesado telescopio de latón montado sobre un soporte giratorio. Ajustó el enfoque con manos expertas, y el latón hizo un suave clic en el silencio. «Toma, mira». Dorotha se inclinó hacia adelante, cerró un ojo y miró a través de la lente. Al principio solo vio una imagen borrosa, pero entonces la mano de Gabriel cubrió la suya sobre el dial y realizó un ajuste microscópico. Y de repente, allí estaba, una esfera de perlas rayadas colgando en la oscuridad, flanqueada por 4 diminutos puntos de luz. «Júpiter», susurró ella. «Y las lunas galileanas, Io, Europa, Ganímedes, Calisto». «Conoces sus nombres», dijo él, con la voz cerca de su oído. Estaba detrás de ella, con el pecho presionando ligeramente su espalda para protegerla del viento. «Los conozco por los libros. Es diferente verlas, saber que son reales». Ella se enderezó, girando en el círculo de sus brazos para mirarlo. La luz de las estrellas convirtió los rasgos de su rostro en plata y sombras. «Gracias, Gabriel, por darme las estrellas. Te daría el universo si pudiera», dijo él con rudeza. «Pero solo puedo ofrecerte esto, mi nombre, mi casa y un corazón que creía muerto, pero que solo late por ti». El viento les azotaba frío y cortante, pero Dorotha sentía calor. «Eso es todo lo que quiero. No necesito el universo. Solo necesito que me vea la única persona que importa». Gabriel emitió un sonido, mitad gemido, mitad plegaria, y bajó la cabeza. Esta vez, cuando la besó,
No fue el casto y prometedor roce de labios en la habitación del hospital. Fue profundo, hambriento y desesperado. Sabía al aire frío de la noche y al calor de un hombre que había estado hambriento durante años. Levantó las manos para acariciar su rostro, acariciando sus pómulos con los pulgares como si comprobara que era real, mientras Dorota se aferraba a las solapas de su abrigo, anclándose contra el vertiginoso giro de la tierra. Se apartó sin aliento, apoyando la frente contra la de ella. Dorasta, no puedo seguir siendo monje. No contigo. No quiero un monje, susurró ella, deslizando las manos hacia arriba para enredarlas en el cabello oscuro de la nuca de él. Quiero a mi marido. Él la levantó en brazos y la llevó por las sinuosas escaleras, a través de los silenciosos pasillos de la casa que había sido un mausoleo y que ahora, por fin, despertaba. Esa noche, en la gran cama del ala oeste, no había oscuridad. Gabriel encendió todas las velas de la habitación. Quiero verte, le dijo, con voz ronca, mientras desabrochaba los botones de su vestido con manos que temblaban por la contención. Quiero ver cada parte de ti. No quiero sombras entre nosotros. Y cuando finalmente la desnudó, no la miró con la mirada crítica y evaluadora de la sociedad, ni con la mirada desdeñosa de su familia. La miró con reverencia. Recorrió con los dedos la curva de su cadera y la línea de su cuello como si fuera la orquídea más rara de su colección. Hermosa, murmuró contra su piel. Eres exquisita. Dorotha, que había pasado 22 años creyendo que era fea, creyendo que era una polilla gris en un mundo de mariposas, finalmente se vio a sí misma a través de su prisma. En sus ojos, en su tacto, ella no era fea. Era amada, y eso la hacía radiante. La primavera estalló en Devon con un derroche de verde. Seguía lloviendo, pero era la lluvia suave y nutritiva de abril que sacaba la vida del suelo. La vida en Linworth Park se instaló en un ritmo de profunda felicidad. Gabriel y Dorotha rara vez se separaban. Trabajaban juntos en el invernadero por las mañanas, cabalgaban por la finca por las tardes y leían juntos en la biblioteca por las noches. Los sirvientes, siguiendo el ejemplo de su amo, se relajaron. La casa se sentía más ligera. Las cortinas se abrieron para dejar entrar el sol. Fue durante una de sus sesiones matutinas en el invernadero cuando nació la idea del círculo. Dorotha estaba dibujando un nuevo espécimen de helecho cuando se fijó en la joven criada, Alice, que se entretenía junto a la puerta con un paño para el polvo, estirando el cuello para ver el dibujo. Entra, Alice, le dijo Dorotha. ¿Quieres verlo? Alice se sonrojó y dio un paso adelante. Disculpe, señora, no era mi intención mirar fijamente. Es solo que nunca había visto un dibujo como ese. Parece que respira. Es un Palisticum setiferum, le explicó Dorothea, mostrándole la planta. ¿Ves cómo se despliegan las hojas? Sigue un patrón matemático. Alice miró la planta y luego el dibujo. No sabía que las plantas tuvieran matemáticas, mi señora. Pensaba que solo crecían. Todo tiene un patrón, dijo Gabriel, saliendo de detrás de su palma. Si sabes cómo mirar. Alice miró entre ellos, su curiosidad superando su deferencia. No sé leer, mi señora, pero siempre me han gustado las flores. Mi abuela me enseñó cuáles curan una herida y cuáles sirven para hacer un té para dormir. Dorotha miró a Gabriel. Se produjo una comunicación silenciosa entre ellos, una chispa de idea. Alice, dijo Dorotha lentamente, si te enseñara no solo los nombres, sino también a dibujarlas y quizás a leer los nombres en los libros. Los ojos de Alice se abrieron como platos. Yo, mi señora, pero solo soy una criada. La inteligencia no se preocupa por la posición social, dijo Gabriel con firmeza. Solo la oportunidad, y la oportunidad es algo que podemos proporcionar. Al final de la semana, a Alice se unieron la sobrina de la señora Daventry y la hija del guardabosques. Se reunían en el invernadero los martes por la tarde. Al principio, Dorotha les enseñaba la estructura de las flores y Gabriel les explicaba la taxonomía latina, pero pronto se convirtió en algo más. Se convirtió en un santuario, un lugar donde a las jóvenes a las que se les había dicho que su único valor era fregar suelos o remendar sábanas,
Se les decía que sus mentes eran capaces de comprender las complejidades del mundo natural. Era poco convencional. Según los estándares de la alta sociedad, era peligrosamente excéntrico, pero Dorotha nunca se había sentido tan decidida. Sin embargo, el mundo fuera de las puertas de Linworth Park no las había olvidado, y la paz, por muy dura que sea, rara vez permanece intacta durante mucho tiempo. Llegó en mayo en un carruaje que traqueteó por el camino con una urgencia que dispersó a los cuervos de los árboles. Gabriel y Dorotha estaban en el jardín de rosas. Gabriel podando una enredadera rebelde, mientras Dorotha recogía los recortes en una cesta. Oyeron las ruedas sobre la grava e intercambiaron una mirada de aprensión. No esperaban a nadie. Un lacayo vino corriendo por el césped. Mi señor, mi señora, tenemos visitas. ¿Quién es? Preguntó Gabriel, secándose las manos con un paño y enderezando la postura. Son el barón y la baronesa Montclair, mi señor, y parecen angustiados. Dorotha sintió un escalofrío que no tenía nada que ver con la brisa primaveral. Honoria, díjeles que se vayan, dijo Gabriel al instante, con el rostro ensombrecido. Les di órdenes. Espera, dijo Dorothea, colocando una mano en su brazo. Si ha vuelto después de lo que le dijiste, debe de estar desesperada. La curiosidad es una cosa, dijo Gabriel, pero Anora es orgullosa. No volvería al lugar de su humillación a menos que no tuviera otra opción. Gabriel la miró, con la mandíbula apretada. Eres demasiado amable, Dorotha. Será tu perdición. No es amabilidad, dijo ella con voz firme. Es resistencia. No soy el ratón asustado que ella dejó atrás. Veamos qué quiere. Ahora somos lo suficientemente fuertes como para enfrentarnos a ella. Gabriel estudió su rostro y vio la tranquila determinación en sus ojos grises. Asintió, tomó su mano y la colocó sobre su brazo. Muy bien, pero si dice una sola palabra fuera de lugar, no responderé por mis actos. Regresaron juntos a la casa, formando un frente unido contra el pasado que se avecinaba. En el salón, la escena era muy diferente a la de la última visita de Honoria. No había arrogancia ni séquito de amigos risueños. El barón Montclair caminaba de un lado a otro sobre la alfombra, con aspecto demacrado y grisáceo. Honoria estaba sentada en el borde del sofá, retorciendo un pañuelo de encaje hasta dejarlo hecho jirones. Parecía más delgada, su belleza era afilada y frágil, como cristal a punto de romperse. Cuando Gabriel y Dorotha entraron, Montclair dejó de caminar. Honoria levantó la vista y por primera vez en su vida, Dorotha vio miedo en los ojos de su hermana. ¿Qué quieres?, preguntó Gabriel, sin andarse con cortesías. No les ofreció un asiento. Lord Linworth, comenzó Montclair, con voz temblorosa. Venimos a usted en un momento de gran dificultad. Usted vino a mí en un momento de dificultad hace 6 meses, dijo Gabriel con frialdad, y lo utilizó como una oportunidad para burlarse de mi esposa. ¿Por qué debería escucharlo ahora? Porque estamos arruinados, susurró Honoria. Las palabras parecían salir a duras penas de su boca. Se puso de pie, con movimientos espasmódicos. Estamos arruinados, dijo Dorotha con total irrevocabilidad. ¿Por el juego?, preguntó Gabriel, mirando a Montclair con disgusto. El barón miró al suelo. Por inversiones, malas inversiones. Y sí, las mesas, los acreedores nos acechan. Van a quedarse con Montclair House. Se lo van a quedar todo. En una semana estaremos en la calle. Y tú vienes a mí, Gabriel. ¿Qué esperas? Dinero. ¿Crees que voy a vaciar mis arcas para salvar al hombre que se rió de mi matrimonio? No tenemos a dónde ir, gritó Anora, dando un paso adelante. Mamá no puede acogernos. Apenas tiene lo suficiente para ella. Eres de la familia Dorotha. No puedes dejarnos caer en la miseria. Dorotha miró a su hermana. Recordó las burlas en la biblioteca. Te pudrirás allí, 2 criaturas no deseadas. Recordó la crueldad en el desayuno de la boda. Pero también vio el terror de una mujer que había construido toda su identidad en torno al estatus y veía cómo se desmoronaba. Me llamaste carga, dijo Dorotha en voz baja. Dijiste que era una vergüenza. Me vendiste a Gabriel como una broma porque pensaste que sería divertido verme sufrir. Lo sé, sollozó Honoria.
Esta vez las lágrimas brotaron, dejando surcos en su maquillaje. Sé que fui cruel. Estaba celosa. Dot. Siempre estuve celosa. Dorazza parpadeó. ¿Celos? ¿Tú? Tú eras la bella, el diamante. Y eso era todo lo que yo era, gritó Anoria, con la voz quebrada. Tenía que ser bella porque no tenía nada más. Tú tenías tus libros, tenías tu mente. No te importaba lo que pensara la gente. No realmente. Yo vivía para su aprobación. Y ahora se ríen de mí. Las mismas personas a las que intenté impresionar se ríen porque lo he perdido todo. Se dejó caer en el sofá, escondiendo el rostro entre las manos. No soy nada sin el título. No soy nada. La habitación estaba en silencio, salvo por el llanto de Anoria. Gabriel la miró sin compasión, solo con fría indiferencia. No te daré dinero, dijo Gabriel. Montclair dejó escapar un grito de desesperación. Sin embargo, Gabriel continuó con voz dura. No permitiré que se diga que la hermana de mi esposa vive en un asilo. Da mala imagen a Linworth. Compraré tus deudas. Montclair levantó la cabeza de golpe. Tú lo harás. Me convertiré en tu único acreedor, dijo Gabriel, lo que significa que responderás ante mí. Te retirarás a tu finca en Yorkshire, que creo que es pequeña y modesta, pero habitable. Vivirás allí tranquilamente. No vendrás a Londres. No asistirás a la temporada. Trabajarás para pagarme, aunque sea lentamente. Si vuelves a poner un pie en un garito Montclair, te ejecutaré la hipoteca tan rápido que te dará vueltas la cabeza. Yorkshire, susurró Honoria, levantando la vista. Pero eso es el exilio, es el fin del mundo, es un techo sobre tu cabeza, dijo Dorothy, dando un paso adelante. Miró a su hermana, no con triunfo, sino con una autoridad tranquila. Es más de lo que tú me ofreciste, Honoria. Tú me ofreciste una prisión. Nosotras te ofrecemos un refugio. Que lo veas como una prisión o como un hogar depende totalmente de la prisión a través de la cual elijas mirar. Anoria la miró fijamente. Miró a la sencilla hermana de la que se había burlado, vio las amatistas en su cuello, la fina lana de su vestido y, sin lugar a dudas, la mano protectora que Gabriel mantenía en su espalda. Vio a una mujer amada, una mujer con poder. Anoria se derrumbó. La lucha se apagó en ella. Yorkshire, murmuró. Muy bien. Aceptamos. Bien. Gabriel dijo. Mi abogado redactará los documentos ahora mismo. Fuera. La salida fue menos dramática que la última vez, pero mucho más definitiva. Montclair parecía un perro apaleado. Anoria parecía un fantasma. Al llegar a la puerta, se detuvo y miró a Dorazza. Has ganado, dijo Anoria en voz baja. Al final, la broma me ha salido cara. Tú has conseguido el cuento de hadas y yo la tragedia. No es un cuento de hadas, respondió Dorazza. Es la vida real y es trabajo. Espero que aprendas a hacerlo. Cuando se cerró la puerta, el silencio en la habitación era pesado, pero limpio. Gabriel se volvió hacia Dorazza. He sido demasiado duro. No, dijo ella, apoyó la cabeza en su hombro, sintiendo su sólida calidez. Has sido justo y misericordioso. Yorkshire le vendrá bien, es estimulante. Gabriel se rió entre dientes, el sonido retumbando en su pecho. La giró entre sus brazos, levantándole la barbilla para mirarla a los ojos. Me sorprendes, Dorazza. Respondes a la malicia con sabiduría. Respondes a la ruina con elegancia. Cada día descubro una nueva faceta tuya. Y cada día, susurró ella, agradezco que seas tú quien sostenga el prisma. He estado pensando, dijo Gabriel con expresión seria, sobre el círculo, sobre Alice y los demás. Sí, dijiste que necesitan catalogar especímenes para la Royal Society. Tengo amigos en Londres, científicos, botánicos, que dejaron de escribirme cuando me retiré. Quizás sea hora de que les responda. Quizás sea hora de que Linworth Park sea conocido por algo más que por el escándalo. Los ojos de Dorothea brillaron. ¿Harías eso? Volver al mundo. Ya no le tengo miedo al mundo, dijo Gabriel, besándole la frente, porque ya no lo enfrento solo. Construyamos algo aquí, Dorazza. Hagamos de esta casa un centro de aprendizaje.
Demostrémosles que la hermana sencilla y el marqués loco han creado algo más hermoso de lo que jamás podrían imaginar. Sí, dijo ella, con el corazón rebosante. Oh, sí. Y así pasaron las estaciones. El verano trajo un calor que hizo que el invernadero echara vapor y los jardines de rosas explotaran en color. El círculo creció de 3 estudiantes a 10, luego a 12 chicas locales, hijas de arrendatarios, incluso algunas mujeres gentiles de escasos recursos del pueblo que habían oído rumores sobre la extraña marquesa erudita. Gabriel escribió sus cartas lentamente, con cautela. La comunidad científica respondió, al principio por curiosidad, luego por respeto a los meticulosos datos e ilustraciones que comenzaron a llegar desde Devon. Al principio no sabían que las ilustraciones habían sido dibujadas por una mujer, ni que los datos habían sido recopilados por sirvientas. Solo sabían que el trabajo era brillante. El otoño trajo consigo una luz dorada y mañanas frescas. También trajo una nueva tranquilidad a Dorata, un sutil repliegue interior que Gabriel, con su ojo de observador, notó inmediatamente. Una tarde de octubre, mientras estaban sentados junto al fuego en la biblioteca, Gabriel bajó su libro. «Estás dibujando otra vez la Helaure», señaló. Dorothea bajó la vista hacia su blog. Efectivamente, estaba dibujando la rosa de invierno, la flor que florecía en la oscuridad. «Me parece apropiado», dijo ella. «¿Por qué?» Dejó el lápiz, se levantó y se acercó a él tomándole las manos. «Porque, Gabriel, la Helaure es un signo de vida en pleno invierno. Es una promesa de continuidad», dijo ella, colocando la mano de él sobre su vientre, que aún estaba plano bajo el vestido. «Creo», dijo ella con voz temblorosa de alegría, «que hemos asegurado la sucesión». Gabriel se quedó inmóvil, miró su mano y luego su rostro. Los ojos grises que antes habían sido nubes de tormenta se llenaron de una luz repentina y abrumadora. Cayó de rodillas ante ella, hundiendo el rostro en sus faldas, con los hombros temblando. «Dorata», susurró, «mi salvación». Ella le acarició el cabello, sonriéndole. La broma había terminado, el silencio se había roto, y la casa que había sido una tumba era ahora, sin lugar a dudas, un hogar. El invierno de 1816 fue una temporada de espera. Las nieves que cubrían Devon eran profundas y duraderas, convirtiendo Linworth Park en una isla de silencio blanco. Pero dentro de la casa latía un nuevo corazón vigoroso. La solicitud de Gabriel rayaba en lo obsesivo. Él, que antes se había encerrado en sí mismo para evitar sentir nada, ahora se encontraba hipersensible a cada cambio de humor de su esposa, a cada sombra bajo sus ojos. Ordenó que se limpiaran a diario los caminos sin asfaltar de la finca, por si acaso se necesitaba al médico en caso de emergencia. Hizo que se cubrieran los pasillos con alfombras gruesas para protegerla del frío. Dorotha encontraba su ansiedad conmovedora y, en ocasiones, agobiante. «Estoy embarazada, Gabriel. No soy de cristal», le dijo una mañana en el invernadero, donde él insistía en que se sentara en un banco acolchado en lugar de permanecer de pie junto a su caballete. «Tú eres más preciosa que el cristal», respondió él, con la mano apoyada distraídamente sobre el abultamiento de su vientre, un gesto que se había convertido en un hábito inconsciente. «El cristal se puede reemplazar. Tú no». «Estoy sana», le aseguró ella, cubriendo su mano con la suya. «Y soy feliz. El médico dice que tengo la constitución de una lechera». «El médico es un tonto que huele a gin», refunfuñó Gabriel, aunque se sentó a su lado, con la tensión ligeramente aliviada. «Estoy aterrorizado, Dorota. Te veo crecer con esta vida que hemos creado. Y recuerdo lo frágil que es la felicidad, lo fácil que es que te la arrebaten». «Esta vez no», le prometió ella. «Somos los Helaure. Recuerda, sobrevivimos al invierno». El niño llegó con el equinoccio de primavera, durante un vendaval que sacudía los cristales de las ventanas del ala oeste. Fue una noche larga y ardua. Gabriel la pasó paseándose por el pasillo fuera de la sala de partos, como un centinela de la desesperación, ignorando las súplicas de la señora Daventry para que descansara. Cada llanto que provenía de detrás de la puerta era como un latigazo en su piel.
Negoció con Dios, con el destino, con el universo. Quédate con el título, quédate con las tierras, quédate con todo, pero déjalos vivir. Cuando por fin se hizo el silencio, seguido del débil y indignado gemido de una nueva vida, Gabriel casi se derrumba contra la pared. La señora Daventry abrió la puerta, con el rostro iluminado por una sonrisa. «Mi señor, puede entrar». Gabriel entró en la habitación como si entrara en un santuario. El aire estaba cargado con el aroma de lavanda y hierro. Dorothy yacía contra las almohadas, con el pelo pegado a la frente, pálida como las sábanas, pero con los ojos brillantes. En el hueco de su brazo yacía un bulto de lino blanco. «Dorothea», susurró, cayendo de rodillas junto a la cama. No miró al niño, solo la miraba a ella, devorando con la vista el subir y bajar de su pecho. «Estás a salvo. Estamos a salvo», le corrigió ella con voz ronca. «Mira, Gabriel, mira a tu hija». Él bajó la mirada. Una carita diminuta, roja y arrugada, asomaba entre las mantas. Un mechón de pelo oscuro, exactamente igual que el suyo, se erizaba en su cabeza. «Una niña», dijo Gabriel. «Lo siento», comenzó Dorota, con un destello de la antigua inseguridad cruzando su rostro. «Sé que necesitabas aire. Sé lo que implica la vinculación». «¡Calla!», la interrumpió Gabriel con fiereza. Extendió un dedo tembloroso y la mano del bebé, increíblemente pequeña, lo agarró. «No te disculpes. Nunca te disculpes. Es perfecta. Es Victoria». «Victoria, Victoria», murmuró Gabriel, con lágrimas cayéndole por las mejillas sin control. «Porque hemos ganado, Dorothy. Hemos arrebatado la vida a las fauces del dolor. El heredero Thomas llegaría 2 años después, un niño robusto y ruidoso que aseguraría el marquesado y garantizaría la continuidad del nombre Harcourt. Pero fue Victoria, la niña de la tormenta, quien se ganó el corazón de su padre desde el momento en que respiró por primera vez. A medida que la guardería se llenaba, también lo hacía la reputación de Linworth Park. Ya no era la fortaleza del marqués loco. Se convirtió en un faro de otro tipo. El círculo, como lo llamaba Dorothy, se expandió. No era simplemente una escuela para sirvientas. Se convirtió en una sociedad botánica privada para mujeres intelectuales a las que se les había negado una salida. Llegaron del pueblo, luego de Exat, y finalmente llegaron cartas de lugares más lejanos. Damas que habían oído rumores sobre el trabajo de la marciana solicitaron visitarlo. No establecieron una academia formal, ya que eso habría sido demasiado escandaloso. En su lugar, crearon un círculo de mecenazgo. Bajo la protección de Gabriel y la guía de Dorothy, estas mujeres catalogaron la vasta colección de Linworth y produjeron ilustraciones de tal precisión que, cuando Gabriel las envió a la Royal Society de Londres, los eruditos de allí asumieron que eran obra de un maestro dibujante. «Que lo asuman», dijo Dorothy con una sonrisa, sellando un paquete de dibujos que representaban el ciclo de vida del orchime. «Lo que importa es el trabajo. La verdad está en la tinta». Gabriel, que la observaba desde el otro lado de su escritorio, sacudió la cabeza con asombro. «Eres subversiva, mi amor. Estás desmantelando sus prejuicios dibujo a dibujo, y ellos ni siquiera se dan cuenta». «Solo estoy cultivando el jardín», bromeó ella, cuidando minas en lugar de tierra. 5 años después, diciembre de 1820. Las tarjetas de invitación eran pesadas, con bordes dorados, y causaron sensación cuando llegaron a las bandejas de desayuno de la élite londinense. El marqués y la marquesa de Linworth solicitan el honor de su presencia en un baile de Navidad en Linworth Park. Era la primera vez en casi una década que se abrían las puertas a la sociedad. La curiosidad era un poderoso motivador. Las negativas eran casi inexistentes. La alta sociedad estaba desesperada por ver al recluso y a su sencilla esposa, para comprobar si los rumores sobre su extraña felicidad eran ciertos o si se trataba simplemente de una fachada que ocultaba un horror gótico. La noche del baile, Linworth Park resplandecía con la luz. Todas las ventanas brillaban contra el oscuro cielo de diciembre, proyectando rectángulos dorados sobre el césped cubierto de nieve. En el interior, el gran salón estaba decorado con ramas de acebo
hiedra y guirnaldas de jazmín exótico que florecía en invierno y llenaba el aire con un aroma embriagador y dulce. Los músicos tocaban en la galería y la melodía flotaba sobre el murmullo de los 300 invitados. El salón de baile, antes cubierto por sábanas de polvo, era ahora un mar de seda y terciopelo, joyas y uniformes. En el centro de todo ello se encontraba Dorata. Ya no era la chica invisible vestida de gris. Esa noche llevaba un vestido de terciopelo esmeralda oscuro que dejaba al descubierto sus hombros, y la tela rozaba una figura que se había suavizado y curvado con la maternidad. Alrededor de su cuello brillaban las esmeraldas Harcourt, un pesado y magnífico collar que Gabriel le había colocado él mismo una hora antes. Pero no eran las joyas lo que llamaba la atención. Era su presencia. Se mantenía de pie con la mano apoyada ligeramente en el brazo de Gabriel, saludando a los invitados con una confianza tranquila y radiante. Encontró la mirada de los más exigentes de la alta sociedad sin pestañear. Era la mariscal de Linworth, la señora de este dominio, y conocía su valor. A su lado Gabriel parecía formidable, pero el hielo había desaparecido de sus ojos. Observaba a su esposa con un orgullo tan evidente, tan intenso, que hacía sonrojar a las jóvenes y suspirar de envidia a las matronas. A los niños se les permitió hacer una breve aparición antes de acostarse. Victoria, que ahora tenía 4 años, poseía los ojos grises de su madre y una curiosidad solemne. Llevaba un pequeño cuaderno de dibujo y se la vio mostrando a un duque su dibujo de un helecho. Thomas, un caótico torbellino de 2 años, estaba firmemente sujeto en brazos de su niñera, aunque extendía sus manitas regordetas para agarrar las brillantes medallas de los abrigos de los oficiales que pasaban. Lady Linworth, dijo una voz detrás de ellos, una voz lo suficientemente familiar como para hacer que Dorothy se estremeciera, aunque el miedo que una vez le provocaba había desaparecido hacía tiempo. Dorothy se volvió. Honoria estaba allí. Habían pasado 5 años, y habían sido años difíciles. El exilio en Yorkshire había preservado las finanzas de los Monlair, pero había grabado líneas de amargura alrededor de la boca de Honoria. Seguía siendo hermosa, pero era una belleza aguda y frágil, como una flor preservada en hielo. Llevaba diamantes, pero parecían fríos contra su piel. A su lado, el barón Monlair parecía más viejo, más canoso y visiblemente nervioso al cruzar la mirada con Gabriel. No habían sido invitados por placer. Estaban allí porque Monlair necesitaba el apoyo de Gabriel para un proyecto de ley sobre ferrocarriles en la Cámara de los Lores, y había obligado a su esposa a enfrentarse al foso de los leones para conseguirlo. Lady Montclair, dijo Dorothy con voz tranquila. Su tono era cálido, sin rastro de sarcasmo. Qué amable por su parte haber viajado desde el norte. Espero que las carreteras estuvieran transitables. Su invitación insistía en que sería una ocasión importante, dijo Honoria, mientras sus ojos recorrían la magnífica sala, absorbiendo la exhibición de riqueza y felicidad con una ansia que no podía ocultar. Veo que te ha ido bien, hermana. Supongo que ser la niñera de un recluso tiene sus recompensas. El insulto era habitual, un reflejo, pero rebotó inofensivamente contra la coraza de Dorothy. Nos ha ido bien a los dos, corrigió Gabriel. Su voz era tranquila, despojada de la ira que había sentido antes. No miraba a Honoria como a una enemiga, sino como a una criatura digna de lástima. Mi esposa ha transformado esta geisa de un morosum en un hogar, y más que eso, ha establecido un círculo aquí, en Linworth Park, un santuario para el estudio de la filosofía natural. ¿Un círculo? Honoria levantó una ceja perfectamente esculpida. Suena pintoresco. Un círculo de costura, supongo. Botánica y astronomía. En realidad, corrigió Dorothy con suavidad. Actualmente tenemos 12 alumnas, jóvenes intelectuales que ayudan a catalogar especímenes para la comunidad científica. No cosen, Honoria. Diseccionan, observan, contribuyen a la Royal Society. ¡Qué novedoso!, se burló Honoria, aunque su voz temblaba. Y supongo que crees que esto compensa tu falta de logros convencionales.
que educar a un puñado de mujeres cultas excusa tus propios fracasos sociales. No me considero un fracaso, dijo Dorota con sencillez. Miró a su alrededor, a las amigas que había hecho, a su marido que la adoraba, a los niños que subían las escaleras en brazos. Y tampoco lo hace nadie cuya opinión me importe. Estas jóvenes aprenden que su valor es inherente. Se encuentra en su carácter y en su mente, y no depende de la aprobación de un salón de baile o del corte de su vestido. Honoria se estremeció. Las palabras dieron en el centro exacto de su propia inseguridad. Miró a Dorotha, la miró de verdad, y vio lo único que ella nunca había poseído: paz. Gabriel carraspeó. Hizo una señal a los músicos y la música se apagó. La sala quedó en silencio, con cientos de rostros volviéndose hacia el marqués. «Damas y caballero», dijo Gabriel, con una voz que llegaba sin esfuerzo hasta el fondo del salón. «Les agradezco que nos acompañen esta noche. Han pasado muchos años desde que Lindworth Park vio una fiesta como esta. Demasiados años». Se volvió para mirar a Dorotha, y la intimidad del momento se sintió casi privada a pesar de la multitud. «Hace 5 años», continuó Gabriel, «me casé creyendo que estaba entrando en un acuerdo práctico. Era un hombre que vivía en invierno, sin esperar nada más que frío. No esperaba alegría. No esperaba compañía y, desde luego, no esperaba el profundo regalo de ser comprendido por otro ser humano». Levantó su copa. «Pero Dorota me ha dado todo eso y más. Me ha enseñado que el amor más grande a menudo no comienza en la pasión, sino en el reconocimiento silencioso, en ver a otra persona tal y como es y elegir honrar lo que ves. Me enseñó que los jardines necesitan cuidados, que los corazones necesitan abrirse y que el verdadero valor es invisible para aquellos que solo valoran las apariencias superficiales». Levantó la copa más alto. «Por mi esposa, la mujer que me fue ofrecida como una broma, pero que se convirtió en mi salvación. Por la mujer que me enseñó que, a veces, la mayor venganza contra la crueldad es simplemente vivir tan bellamente que la oscuridad no pueda tocarte. Por Lady Lindworth». La multitud rugió y el sonido resonó en las vigas. Dorotha sintió que las lágrimas le picaban en los ojos, pero las contuvo, sonriendo a Gabriel con todo su corazón. Bebió el brindis, sintiendo el calor del vino y el calor de su amor. Más tarde, cuando la velada llegaba a su fin y los carruajes comenzaban a alinearse en la entrada, Honoria se acercó a Dorotha por última vez en el vestíbulo. La multitud se había dispersado. «Supongo que estás muy satisfecha contigo misma», dijo Honoria en voz baja, solo para que su hermana la oyera. «Has convertido mi broma en un triunfo. Me cuesta admitirlo, pero has ganado». Dorotha estudió el rostro de su hermana. Vio las líneas de infelicidad, el agotamiento de mantener una fachada. «Honoria», dijo Dorotha en voz baja, «no estoy satisfecha conmigo misma a tu costa. Simplemente estoy satisfecha con mi vida, con el hombre con el que me casé, con el trabajo que hago, con la familia que hemos construido». «Pero te envié aquí para que fueras infeliz», susurró Honoria. Una confesión brotó de sus labios. «Quería que fracasaras». «Lo sé», dijo Dorothea. Extendió la mano y por primera vez en años tocó el brazo de su hermana. «Pero tu gesto me llevó al único hombre lo suficientemente valiente como para ver más allá de lo que la sociedad decía que debía ser y ver lo que realmente soy. Sin darte cuenta, me diste todo lo que siempre había deseado. Alguien importante. Alguien a quien se ve». Honoria bajó la mirada hacia la mano de Dorotha sobre su brazo. Parecía que iba a llorar o gritar, pero en lugar de eso simplemente asintió con la cabeza. Un movimiento espasmódico y entrecortado. «Entonces te deseo que lo disfrutes», dijo Honoria con la voz quebrada. «Gracias por el préstamo, Dorotha, por las deudas. Vuelve a tu casa en Yorkshire», dijo Honoria, Dorotha con suavidad. «Planta un jardín, lee un libro, deja de mirarte al espejo y mira el mundo. Quizá descubras que eres más feliz de lo que crees». Honoria se ajustó el chal alrededor de los hombros y se dio la vuelta para ocultar su rostro. «Adiós, hermana». Gabriel apareció al lado de Dorothea cuando el carruaje de Montclair se alejaba en la noche. La rodeó con el brazo por la cintura y la llevó de vuelta al calor de la casa. «¿Estás bien?», le preguntó mirándola a los ojos.
Estoy perfectamente bien, respondió ella. Mejor que bien. Los niños están despiertos, confesó él con una sonrisa cómplice. Le prometí a Victoria que le enseñaría cómo el prisma de cristal refleja la luz de las velas en el invernadero antes de irse a dormir. Se negó a cerrar los ojos hasta que vio los arcoíris. Entonces debemos irnos, asintió Dorota, apoyándose en su abrazo. Caminaron juntos por la casa que se había convertido en su santuario, alejándose de la música que se desvanecía en el salón de baile, y se dirigieron hacia el ala oeste. Recogieron a sus hijos de la guardería, Thomas, somnoliento y pesado en los brazos de Gabriel, y Victoria, que iba saltando delante con su camisón. Entraron en el invernadero. Estaba en penumbra, iluminado solo por la luz de la luna que se filtraba a través del cristal y la vela que sostenía Gabriel. El aire estaba impregnado del aroma de la tierra y las flores dormidas. Gabriel dejó la vela sobre el escritorio, el mismo escritorio donde Dorotha había dejado su primera nota tímida hacía 5 años. Sacó el prisma de cristal de su bolsillo. «Mira», le susurró a su hija. Acercó el cristal a la llama. Al instante, la habitación se fracturó en haces de luz espectral. Los arcoíris bailaban sobre las hojas de las palmeras, sobre las orquídeas dormidas, sobre los rostros de su familia. Victoria jadeó y extendió la mano para atrapar la luz de colores. Gabriel miró por encima de la cabeza de su hija a su esposa. La luz jugaba en el rostro de Dorotha, iluminando los ojos grises que lo habían visto cuando era invisible, la boca que había dicho la verdad cuando él quería silencio. ¿Alguna vez te has arrepentido?, preguntó Dorotha en voz baja, observando el baile de la luz. ¿De casarte conmigo cuando no tenías por qué hacerlo? ¿Cuando podrías haber tenido un diamante de primera calidad? Gabriel cambió a Thomas al otro hombro para poder estirar el brazo y acariciar su mejilla. Ni una sola vez, dijo. La absoluta certeza de su voz vibraba en el aire tranquilo. Tú me enseñaste que las mejores cosas de la vida a menudo provienen de lugares inesperados, que ser ignorado no es lo mismo que ser indigno, y que el amor verdadero y duradero, no proviene de elegir a alguien que cumpla con los estándares de la sociedad, sino de ver el verdadero yo de otra persona y elegir atesorar lo que encuentras. Se inclinó y la besó, un beso lleno de recuerdos y promesas. Allí, entre las plantas que su madre había amado y los hijos que habían tenido juntos. Me la ofrecieron como una broma, mi amor, le susurró al oído, pero te convertiste en mi mayor bendición, mi compañera más fiel y el amor que no sabía que necesitaba. ¿Cómo podría arrepentirme de eso? Dorothea sonrió, y en esa sonrisa estaba resumido todo su viaje, desde la niña asustada en la biblioteca hasta la mujer que se encontraba en el centro de su propio mundo. No era invisible. La veían. La amaban, la amaban. Y la broma al final fue una historia de alegría. Muchas gracias por acompañarnos hasta el final de este viaje. Si esta historia de resiliencia y amor encontrada en el lugar más inesperado te ha llegado al corazón, por favor, recuerda darle a me gusta, suscribirte y compartirla con alguien que necesite recordar que también merece ser visto. Tu apoyo nos ayuda a seguir creando historias de esperanza y redención.